Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 7. Continuamos nuestra historia en Lucas donde la habíamos dejado. Lo último que habíamos visto era la duda de Juan. Habíamos visto los versículos del 18 al 23 de capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y la vez pasada vimos los versículos 18 al 23. Hoy estaremos una porción más extensa del 24 al 35 para terminar esta historia que hemos estado compartiendo. Lucas capítulo 7 del 24 al 35. Y antes de leer, ¿qué hacemos? O por lo menos cuando voy a predicar yo, eso, agradezco, nos ponemos sobre nuestros pies. Nos ponemos sobre nuestros pies. Recuerden, esto siempre es una señal de reverencia a Dios. Usted lo puede reverenciar sentado, eso es cierto, pero por lo menos es una señal visible. La palabra de quién vamos a leer. Lucas capítulo 7 del 24 al 35. Ya conocemos la mecánica, yo leo los versículos y juntos, unánimes, leemos el último. Leo para ustedes la palabra de Dios. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Juntos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos a orar, querida iglesia. Amado Dios, Señor Padre, antes de empezar la lectura de este sermón, leíamos otros pasajes en las Escrituras que hablaba acerca de la gloria del hombre por el conocimiento tuyo. Y yo le decía a la iglesia que tenemos el recurso necesario para poder conocerte. Y ese recurso es tu propio Espíritu Santo, que tú nos has dado por gracia. Pero ¿qué tuvo que suceder para que el Espíritu Santo viniera a nosotros en el creyente a morar con él? Pues que primero tuvimos que ser reconciliados contigo. Porque, Padre, comprendemos que el pecado separa eternamente al hombre de ti. Y la única forma de ser reconciliado es por medio de la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, nuestro pecado siempre está presente delante de ti. Los afanes del día a día, las preocupaciones, los deseos, los deleites, muchas veces consumen nuestra mente, nos angustia y nos apartamos de conocerte a ti. Pero, oh Dios, tú no dejas al hombre en esa condición de pecado. En el hombre que tú regeneras, que tú le das la oportunidad de nacer del Espíritu, de nacer de nuevo, tú implantas en él nuevos deseos por ti. Nosotros, Señor, creemos en eso, pero ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer que tú esta mañana, Señor, puedes darnos una mayor revelación de ti por medio de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder exponer nuestra conciencia y nuestro corazón a las verdades que aquí están y que tu Espíritu Santo las aplique. Deseamos, Señor, no ser las mismas personas que hemos llegado, amarte más y aborrecer más el mundo después de la exposición de esta palabra. Y eso depende exclusivamente de ti. Oramos también porque el predicador es débil. Sus muchos pecados también están delante de ti. Su debilidad en exponer también es evidente esta congregación. Pero tú eres superior a esa debilidad, Señor.
Oramos para que tú seas glorificado, para que tu mensaje llegue con claridad, para que podamos, Señor, ver a Cristo. Muéstranos, por favor, a Cristo en esta mañana, Padre. Bendito seas Dios. Amén y amén. Iglesia, pueden sentarse. No sé si en algún momento les han indagado o ustedes se han preguntado o han meditado cuál es la bendición más grande que como creyente tú posees. Si alguien te pregunta cuál es la mayor bendición, la mayor alegría de ser creyente, ¿qué responderías tú? Quizás algunas posibles respuestas pueden ser el perdón de pecados. Mi conciencia ya no me inculpa. La vida eterna. La vida eterna que ya no estaré en condenación. Quizás ahora puedo hacer nuevas obras, puedo vivir una vida de fe, de piedad que yo antes no podía vivir. Quizás la respuesta sea la familia de la fe. En el contexto donde yo vengo, ha sido un contexto que no pude gozar de un buen vínculo paternal en mi casa y Dios me ha proveído en esta familia de la fe un amor genuino que en ninguna otra parte he podido experimentar. Quizás para usted, y deseo que así sea, puede ser que la bendición sea ser expuesto a las enseñanzas bíblicas. Alegra mucho en mi corazón el poder ver la sabiduría de Dios por medio de la cruz de Cristo. Pero a medida que avancemos en este sermón, espero poder llegar a responder esta pregunta en esta mañana. Y mientras llegamos a ese punto, y me gustaría que usted fuera meditando cuál es la bendición más grande que usted como creyente posee, quiero que podamos recordar y me den 5 minutos en lo que estuvimos compartiendo en el sermón anterior de este capítulo 7 de Lucas. Porque recuerden que el domingo pasado estuvimos hablando acerca del cristiano y la política. El pasado no, el antepasado. Pasado ya 3 domingos desde que estuvimos compartiendo este mensaje acerca de Juan el Bautista. Y lo que vimos en los versículos del 18 al 23 era lo que habíamos llamado: Señor, ¿eres tú el que había de venir? O la duda de Juan el Bautista. Y decíamos que la duda puede ser un buen punto de partida o un mal final. Un buen punto de partida por lo que esa duda nuestra mente desencadena. ¿Hacia dónde nos lleva esa duda? O un mal final si deseamos quedarnos con esa duda. ¿Y qué fue lo primero que vimos la vez pasada? Una nota aclaratoria. El texto que acabamos de leer esta mañana empezaba en el versículo 18, la unidad de pensamiento, donde Juan el Bautista envió a sus discípulos a hacerle una pregunta al Señor Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él es el Mesías esperado, básicamente es la pregunta. Y decíamos en el sermón pasado sobre este tema que habían 2 posibles interpretaciones. Algunos han visto que Juan envió a hacer esta pregunta a sus discípulos por el beneficio de los discípulos. Los discípulos todavía tenían duda. Juan estaba en la cárcel, había sido puesto preso por Herodes, sabía que su tiempo de morir se acercaba, entonces quiso conducir a sus discípulos a que aclararan las dudas que ellos tenían. La otra posible interpretación es que Juan tuvo una debilidad de fe, que era la interpretación que yo comparto, y así desarrollamos el sermón. ¿Qué fue lo que vimos de la duda de Juan? Bueno, vimos por qué es posible tener dudas, y vimos 2 aspectos. Uno, las circunstancias. Cuando las tragedias personales llegan, las dudas de la fe aparecen. ¿Será que cuando, por ejemplo, la consecuencia del pecado te golpea, será que Dios sí me ha perdonado? ¿Será que sí tiene el poder suficiente para santificarme? O cuando te llega alguna crisis por salud o financiera, ¿será que Dios ya no me ama? Y la segunda característica o aspecto, contexto, porque las dudas aparecen, son por las falsas expectativas. Las falsas expectativas que tenemos de Dios, creer que Dios nos va a dar lo que no ha prometido, normalmente hacen que las dudas aparezcan. Decíamos, tener dudas en la vida de la fe es algo normal. Vimos la duda de Abraham, vimos la duda de Gedeón, vimos la duda de Jeremías, aún del profeta Elías. Y lo más maravilloso de ese sermón, para mi concepto, fue la respuesta de Jesús. Ante la duda de Juan, Jesús nos mandó a responderle: sí soy. Y ya como no sea más cansón, sino más bien trató con él, evidenció públicamente su poder, características del Mesías anunciado, por ejemplo, en Isaías 35, los versículos 5 al 6. Y al mismo tiempo le mandó a decir a Juan
que revisara los textos, que revisara las escrituras, para que su fe y sus dudas fueran aclaradas. Esta historia entonces, concluíamos, no se trata de un creyente que duda, sino de su Salvador, que es sabio y tierno para tratar con el corazón de aquel que cree, pero duda en cierto momento de él. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el corazón de Jesús al tratar la duda de un creyente. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque todos nosotros hemos pasado por los momentos de duda. La mañana de hoy he titulado este sermón Más que un profeta, como dice el versículo 26. Más que un profeta, más que un profeta. Y lo que quiero que podamos ver esta mañana es que miremos la defensa que Jesús hace a favor de Juan el Bautista y luego la exhortación o juicio que hace Jesús a los religiosos de la época. Lo que leímos del 24 al 35 lo dividiremos en dos puntos. La defensa que hizo Jesús acerca de Juan, los versículos del 24 al 28, y el juicio o la exhortación de Jesús a los religiosos de la época en los versículos del 29 al 35. Luego entonces, empecemos nuestro primer punto, de tratar la duda de Juan más allá de un sí o de un no, y que los discípulos de Juan el Bautista se devolvieran a él, como dice el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, los discípulos de Juan. Nuestro Señor dirige su atención a las demás personas que se hallaban ahí, en ese lugar físico. Y la forma que lo hace evidencia un poco más del corazón de Jesús. Esta situación, la duda de Juan, no solamente la trató de manera personal hacia Juan, con el mensaje que le envió por medio de los mensajeros del Bautista, sino también lo que él sigue haciendo con el testimonio de Juan delante del público. El público escuchó que aquel gran profeta, heraldo, precursor del Mesías, dudaba ahora de aquel que antes había reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el corazón de Jesús se hace evidente en la forma en que continúa este tema. Los mensajeros se van y Jesús nos dijo: ¿cómo se atreve Juan a dudar de mí? ¿Quién es este que pone en tela de juicio mi liderazgo? Y digo esa frase porque recuerdo al pastor Eduardo cuando salió de su anterior congregación y quiso hablar con el líder de esa congregación acerca de algunos asuntos de la fe. La respuesta de este líder fue: yo no acepto que duden de mi liderazgo. Pero no vemos esa actitud aquí en Jesús. Jesús no dijo: ¿por qué se atreve a dudar de mí? Sino todo lo contrario. Jesús empieza a hacer una declaración de honra sobre su amigo Juan el Bautista. Jesús, mis hermanos, es ese amigo que en tiempos de dificultad es mucho más que un hermano, como dice Proverbios 17:17. Es posible que las personas dentro del público que se encontraban ahí empezaron a murmurar: oye, mira, ese tanto que se las daba, que predicaba con juicio sobre el arrepentimiento y la ira que iba a venir sobre Dios, y ahora es alguien vacilante e endeble. Su fe se ha ido. Y entonces Jesús les hace unas preguntas al público y se los hace de una forma de sátiras retóricas. Quiere decir, él muestra su desacuerdo con ese tipo de pensamiento con unas preguntas en un tono burlesco y cuyas respuestas son obvias. Esas son preguntas de sátiras retóricas, en algún tono de burla, pero con respuestas que son obvias. Por eso que en el versículo 24, para hacer defensa y honra, Juan empieza diciendo: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En la época gloriosa del ministerio de Juan el Bautista, Juan fue visitado por personas de Jerusalén, de Judea, de toda la provincia alrededor del Jordán, al desierto de Judea, que era donde Juan predicaba. La gente se desplazaba para ir a escuchar a Juan el Bautista. Era un ministerio reconocido. Todos sabían cómo él era un varón
distinto a todos los de la época. Después de 400 años de silencio, cuando termina el Antiguo Testamento, que no hubo mensajero de Dios, había uno que se paraba en nombre de Dios y anunciaba la palabra de Dios. Eso era llamativo en la época y la gente se trasladaba hasta ese lugar. Y Jesús les dice, cuando ustedes iban allá, ustedes no encontraban a un hombre débil como una caña sacudida por cualquier viento débil. Y hace referencia a los palitos, cañitas que nacen en los oasis del desierto, que cualquier brisa los puede sacudir. Él dice, ustedes no encontraron eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la forma y el carácter de Juan de predicar? Bueno, esa forma fue tal que en algún momento se le consultó al Juan si él mismo era el Mesías. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 20. La predicación de Juan el Bautista estaba enmarcada por un claro llamamiento al arrepentimiento y una advertencia del juicio venidero. Mateo capítulo 3, versículos 6 al 8. En Lucas capítulo 3 también lo estuvimos compartiendo nosotros, ¿no? Juan le decía, generación de víboras. ¿Recuerdan cuando compartíamos ese mensaje hace unos tantos domingos atrás? Juan no dudaba ni vacilaba para llamar a las personas a arrepentimiento, ni decirles el juicio se acerca, deben arrepentirse, deben ser frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Jesús da por sentado que la respuesta a su pregunta es no. Juan no era un hombre débil, a pesar que en ese momento tenía una debilidad en la fe. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un juicio de una persona, deberíamos mirar un contexto más amplio y no solamente algo particular, ¿no? Y luego hace otra pregunta en el versículo 25. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y nuevamente la respuesta debe ser una firme negativa. Como lo deja claro Jesús al continuar con sus palabras. Él sigue diciendo, he aquí, los que tienen vestidura preciosa, los que se visten con esplendor y viven en deleite, se encuentran ¿dónde? En los palacios. En los palacios. Además, tenemos que recordar cuál era la manera en que Juan se vestía. No, ustedes recuerdan cómo se vestía, qué era lo que comía Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 4. Estaba vestido con lo último de la moda, pelo de camello, un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y él comía bien graso, salchipapa, comidas de esas que ustedes comen. Su comida era langostas y miel silvestre. Era evidente que a la pregunta de Jesús la respuesta era una firme negativa. Porque estas personas, aquellos que llevaban ropas finas, eran más bien los aduladores profesionales que sabían delante de quién tenían que doblar la rodilla en el palacio, y así obtenían sus altos cargos que les proporcionaban los recursos para gastar en sus deleites lujuriosos. Muy parecido a lo que sucede hoy en día, ¿no? Sábete de quién te rodeas y consigue un puesto de como le dicen, de corbata únicamente, para que tú puedas aumentar tus deleites y tus placeres lujuriosos. Pero Juan no fue así. Juan sí estuvo en un palacio, pero estuvo en el palacio el de Herodes, y lo hizo para condenar su pecado, no negociando la verdad, haciéndole ver su vida lujuriosa y su necesidad de arrepentirse. A pesar de que ese llamamiento al arrepentimiento de Herodes lo llevó hasta el preso y posteriormente a su muerte. Juan entonces no se vestía así. Y en el versículo 26, en la defensa de Jesús a favor de Juan, hace otra pregunta. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y Jesús responde, sí, pero luego añade, más que un profeta. Más que un profeta. Juan el Bautista ciertamente fue profeta, así como el ángel Gabriel se lo reveló a su padre Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 76. Así como Zacarías, lleno del Espíritu Santo, el papá de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 76, profetizó sobre su hijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Cuando los fariseos
enviaron a sus mensajeros, a sus discípulos, a preguntarle a Juan si era el Mesías. También los discípulos le preguntaron, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta que estamos esperando? ¿Por qué? Porque ellos veían en Juan y su ministerio una relación con el oficio de profetas del Antiguo Testamento. Era evidente, mis hermanos, que Juan era un profeta, un mensajero de parte de Dios. Eso no era puesto en duda. Juan era un profeta. Por eso Jesús responde, sí, ustedes salieron a ir. ¿Por qué iban a escuchar a Juan? Porque reconocieron su ministerio profético por medio de su predicación. Pero Jesús añade, pero él es más que un profeta. Él es más que un profeta. ¿Y por qué? ¿Por qué es más que un profeta? La respuesta la da Jesús en el versículo 27. Porque este es de quien está escrito. Los profetas en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar, ellos anunciaban la venida del Mesías Redentor. Sin embargo, Juan en su oficio no solamente anunció al Cristo, fue su heraldo, sino que también fue objeto de las profecías. Juan fue un profeta del que se profetizó. ¿Me hago entender? De ningún otro profeta se anunció que llegaría su tiempo, mientras que de Juan el Bautista sí. El último libro del Antiguo Testamento, que se llama Malaquías, que bien, en el capítulo 3 de Malaquías, el versículo 1, encontramos lo siguiente. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. La profecía de Malaquías era anunciando que Dios enviaría a un mensajero, a un heraldo, a un profeta que anunciaría la llegada del Mesías. Antes que el Mesías apareciera, debía aparecer este profeta. En el capítulo 4, los versículos 5 y 6, el profeta Malaquías hace una descripción de quién sería ese profeta. Malaquías dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Qué sucedió? La nación judía entonces esperaba al mismo Elías. Pero el ángel Gabriel, en el capítulo 1 de Lucas, nos aclara, aquí hacía referencia a esa profecía de Malaquías. Lucas capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era Gabriel diciéndole al papá de Juan, a Zacarías, cuál era el oficio de su hijo. La relación es que no era Elías literalmente, pero el tipo de ministerio del profeta que anunciaba la llegada del Mesías era en el mismo espíritu y poder de Elías. Por eso los mensajeros de los fariseos le preguntaban, ¿eres tú Elías? Incluso en Mateo capítulo 11, versículo 14, la interpretación de Jesús del ministerio de Juan es: Él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista era un profeta, pero era un más que profeta, el profeta más grande, porque su ministerio también había sido profetizado. Él no solamente profetizó, sino que también fue objeto de una profecía. Y referente a la grandeza de Juan, el Señor Jesús sigue añadiendo en el versículo 28. Les dice, les digo, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujeres, esa frase es una expresión para hablar de la humanidad en general. Los que nacen de mujeres está haciendo referencia a la humanidad en general. Una pregunta con respuesta audible. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Una pregunta con respuesta audible. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Una pregunta con respuesta audible. Blanco, ok.
Conocemos los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos particularidad o cercanía cada quien con algún profeta. A algunos les gusta más Jeremías, a otros Daniel, a otros Isaías. Si yo les pregunto, de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál es el más grande? ¿Qué responderían ustedes? También es una pregunta audible, con respuesta audible, por favor. ¿Cómo? Juan, exacto. Así como la pregunta del color del caballo blanco de Simón Bolívar, así también es esta pregunta. La cascarita es decir que el profeta del Antiguo Testamento. Recordemos que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Y la afirmación de Jesús es que a pesar de esos grandes hombres que les mencioné, como Isaías, Daniel, Jeremías, con todos estos ministerios, Juan el Bautista era mayor que todos ellos. Esa declaración no es una hipérbole o una exageración. El ángel Gabriel le había dicho a Zacarías acerca de Juan, en el capítulo 1, del versículo 15, que Juan sería grande delante de Dios. Y esa grandeza de Juan se debió a varios asuntos. Primero, que como todo heraldo, él dirigió la atención de la gente al lugar correcto. Cuando el Mesías apareció, Juan anunció, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso evidencia la grandeza de Juan. Hizo que los ojos no estuvieran sobre él, sino sobre su anuncio. Además, también lo vemos, la grandeza de Juan, en el énfasis de la necesidad de arrepentimiento para salvación. Él no rebajó las demandas del Evangelio. Debes arrepentirte de tu vida, debes arrepentirte de tu condición, de tus prácticas y apartarte de ellas. Un arrepentimiento que incluye el dejar de practicar ese tipo de vida. Y otra tercera característica de la grandeza de Juan es que se mantuvo humilde. No solamente fue humilde cuando Jesús apareció, sino que a lo largo de su ministerio, esa fue una característica de él, se mantuvo humilde. Es necesario que él crezca, es decir, Jesús, y que yo mengüe. Esto nos evidencia la grandeza de Juan el Bautista. Maravilloso eso, ¿no? Maravilloso eso. Pero lo que Jesús sigue diciendo, o lo que nos muestra aquí, es que Juan fue mayor que los demás profetas, no solamente por su carácter, por su humildad, por llevar a las personas al lugar adecuado, es decir, a Cristo, sino se debe a su llamamiento privilegiado o vocación privilegiada. Porque los otros profetas anunciaron a uno que había de venir, mientras que Juan anunció a uno que estaba viendo. Eso solamente lo pudo disfrutar Juan. Juan tocó al Mesías, lo bautizó, escuchó la voz del Padre complacido con su Hijo, y ningún profeta experimentó eso. Juan pudo gozar de su anuncio encarnado, mientras que los otros lo anunciaron y lo creyeron. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Juan fue el profeta más grande, según Jesús, por esa vocación privilegiada que él tuvo. Solo él, no otro profeta, pudo ver al Mesías encarnado. Y esta afirmación, que es justificada, la grandeza de Juan el Bautista, es demasiado asombrosa. Pero la que sigue debería sacudir nuestros cimientos. Ahí mismo en el versículo 28, la parte B. Pero, dice Jesús, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Wow! Vimos la descripción de este gran hombre, el mayor profeta, y Jesús dice, en el reino de Dios, el más pequeño es mayor que Juan. ¿Cómo podíamos entender este texto? ¿Cómo podemos entender esta afirmación de Jesús? Lo primero es poder definir lo del reino de Dios. Recordemos que muchas personas ven el reino de Dios como algo que ha de venir cuando Él lo consuma en su regreso. Pero tenemos que recordar que el reino de Dios ya fue inaugurado. La predicación de Jesús
Por ejemplo, Mateo 3, capítulo 2, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Cuando Cristo se encarnó y anunció su oficio, inauguró su reino, pero sabemos que su reino será consumido en su segunda venida. Eso nos hace pensar que esta definición de el menor en el reino de Dios es mayor que Juan hace referencia a un periodo dentro de la redención, que es después de que Cristo se encarnó. Y para explicar esta afirmación, deseo utilizar la exégesis del pastor R.C. Sproul. Él utiliza una ilustración que me parece muy clara para poder comprender esta afirmación. Para poner en perspectiva la declaración de Jesús, vamos a hacer una suposición por el bien de la ilustración solamente. La persona parada en este púlpito delante de ustedes, es decir yo, es la más pequeña en el reino de Dios. Y por muy desalentador que eso pueda ser para mi conciencia, si yo miro la afirmación de Jesús, puedo consolarme en que soy más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Eso significa que tienen a uno más grande que Juan el Bautista predicándoles esta mañana. Y esto puede parecer una tontería. ¿Cómo se va a comparar al pastor con Juan el Bautista? Pero es lo que quiere decir Jesús. Pero ¿cómo entonces lo tenemos que ver? Sabemos que el oficio de Juan, en términos de importancia para todo el mundo y de alcance en la historia de la redención, supera con creces el mío o el tuyo. Si consideramos esta frase en términos de estatus, ¿estaríamos seguros que nuestras recompensas en el cielo serán mayores que las de Juan el Bautista? No me parece. Estoy seguro que mi recompensa no se parece en nada a la de Juan, por el martirio de Juan, por su fidelidad, por sus convicciones, por su confesión pública de Cristo. Lo que Juan hizo para el reino de Dios y que Dios recompensará en la otra vida a él, supera por creces lo que yo pueda servir en el reino de Dios. Para entender la declaración de Jesús, los términos cuantitativos de grande y pequeño se definen en términos de bienaventuranza. Aunque no hay nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios está en un estado de mayor bienaventuranza que incluso Juan el Bautista. Nuevamente, aunque no hay nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios está en un estado de mayor bienaventuranza, no de estatus, que incluso Juan el Bautista. Cualquiera nacido después de la cruz, después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo y de la morada del Espíritu Santo en el creyente, está viviendo en una mejor situación histórica de la redención que todos los santos en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, los versículos 21 al 24, que creo que nos dan una mejor luz de esta frase de Jesús. Jesús dice en Lucas 10, versículos 21 al 24, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, vean esto, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué? Porque os digo que muchos profetas, como Juan el Bautista, y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, porque de este lado de la redención podemos conocer cosas que él no pudo experimentar, como la ascensión de Cristo o la morada del Espíritu Santo en el creyente. Por eso les decía que delante de ustedes tienen uno mayor que Juan el Bautista. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Y luego pasamos a la exhortación. Luego pasamos a la exhortación o al juicio,
pudiéramos también llamarlo, en los versículos del 29 al 35. En los versículos 29 y 30, algunos comentaristas consideran que esto es algo que añade Lucas, no que son palabras de Jesús. Es como un comentario del evangelista. Independientemente si lo pensemos así o no, tenemos que recordar que el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. Sean palabras directas de Jesús o énfasis de Lucas, están dadas ahí por el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es que acerca del ministerio de Juan el Bautista, hubo personas del pueblo y de los publicanos, que ni siquiera encajaban dentro del pueblo, que cuando oyeron, justificaron a Dios, es decir, evidenciaron que las palabras de Juan de parte de Dios eran reales al obedecer el llamamiento del arrepentimiento y de bautizarse. Pero que también hubo otras personas, como los fariseos y los intérpretes de la ley, que desecharon los designios de Dios dados por medio de Juan el Bautista. Miren, por ejemplo, cómo lo dice el apóstol Juan, referente a Juan el Bautista, en Juan capítulo 5, el Evangelio según Juan, capítulo 5, los versículos 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, es decir, a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aún los fariseos se acercaron a Juan a escuchar su predicación, y algunos de ellos, como leímos en Lucas, se alcanzaron a bautizar. Se acercaron a la luz que Juan traía por un periodo de tiempo, fueron simpatizantes, pero luego, después, empezaron a desechar las enseñanzas de Juan. Empezaron a desechar las enseñanzas de Juan. Y el Señor Jesús, entonces, al ver este comportamiento de los fariseos y de los intérpretes de la ley, aprovecha la duda de Juan para exhortarlos o para traer juicio sobre ellos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una parábola, que está en el versículo 31 y 32. Versículo 31 dice: ¿a qué pues compararé o a qué son semejantes? Esta es una típica frase rabínica hebrea que se usa como introducción al momento de ilustrar realidades terrenales para enseñar verdades espirituales. Cuando un rabí decía: ¿a qué compararé esto? O a qué es semejante, lo que iba a decir es: utilizaré una ilustración terrenal para mostrar una verdad espiritual. ¿Y cuál es la ilustración terrenal que él utiliza? Una parábola. Versículo 32. Dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Cuando dice sentados en la plaza, lo que está diciendo es que en la plaza era el sitio normalmente donde se comercializaba, la gente llevaba sus productos, pero hay horas del día, se acababa el día de mercado y quedaba el espacio público disponible, como el parque para los niños. Y salían los niños, aquí dice muchachos, está haciendo referencia a niños, a jugar. Y ellos llegaban y creaban sus propios juegos. Y lo que Jesús está diciendo aquí no es condenando a los niños por ser niños. Recuerden que en otros textos Jesús dijo: quien quiera entrar al reino de Dios debe ser como un niño. Lo que está condenando con esta parábola es un comportamiento pueril o infantil, llamándolos como mocosos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, ustedes recuerdan su infancia. Yo sé que algunos de ustedes ha pasado muchos años, muchísimos años, y muchos más años para llegar a recordar su infancia. Otros no tanto. Pero, ¿cuáles eran los juegos de nuestra infancia normalmente? Normalmente cuando éramos niños, infantes, nos gustaba jugar a simular otras realidades. Policía y ladrones.
Las chicas quizás jugaban al reinado. Entonces entrábamos en una serie de personajes y era lo que jugábamos. Bueno, las actividades más cotidianas de esa época eran las bodas y los funerales. Las bodas y los funerales. Y los niños entonces jugaban a simular que estaban en una boda o a simular que estaban en un funeral. Yo hago del esposo, yo hago de la esposa, yo hago del que canta, yo hago de esto. Si era el funeral, yo hago del muerto, a mí me cargan. Ven a los niños jugar. Ustedes recuerdan cómo son sus niños o cómo fueron sus infancias. Y jugábamos de esta forma. Pero en ese tipo de juegos sale ese comportamiento infantil propio de los niños. ¿A qué hace referencia? A ese niño que no se satisface con nada. Iban a jugar a la boda, tocamos flauta, no bailaste. Bueno, no quieres jugar a eso, vamos a jugar al funeral. Endechas, canciones que se cantan en funerales y no lloraste. Eso es como que el niño tiene el balón, vamos a jugar a bate pateado, no. Vamos a jugar a fútbol, no. Y entonces me llevo mi balón. Eso es un comportamiento infantil. El que no se complace y no se satisface con nada. Y con esta parábola, el Señor está trayendo un juicio a los religiosos, escribas y maestros de la ley de la época. Les dice en el versículo 33, Juan el Bautista no comía ni bebía vino, ¿y qué dijeron ustedes? Demonio tiene. Su mensaje es duro, y eso debe ser porque es un antisocial. Cuando hace referencia a que no come vino, que no comía pan y no comía vino, es una referencia a las actividades cotidianas de la época. No pertenecía a la sociedad. Su forma de vestirse, mira, él tenía una condición mental, que es resultado de ¿qué? De un demonio. Era más fácil acallar el mensaje de Juan de arrepentimiento, de huir de la ira, diciendo que tenía un demonio. Pero bueno, vino Juan, ahora viene otro, Jesús. Cuando Jesús vino era tiempo de fiesta, no de duelo. Jesús comió con la gente. Hizo vino para ellos en su boda. Vino el Hijo del Hombre, que es un título que él se da a sí mismo, que está también, que lo utiliza el profeta Daniel en su texto. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos aceptarlo. Ese es un glotón, es un bebedor de vino. Rechazaban a Juan porque era demasiado austero. Rechazaron a Jesús porque era demasiado feliz y agradable, porque compartía con los pecadores y con los publicanos. Rechazaron un estilo, rechazaron el otro. Rechazaron un carácter, rechazaron el otro. Nada se ajustaba a sus demandas personales para creer en el evangelio que anunciaba Juan o anunciaba Cristo. Y Jesús completa su juicio diciendo en el versículo 35, la sabiduría referente a la de Dios por medio de Juan y de Jesús es justificada por todos sus hijos. Y esa palabra justificada no hace referencia a la justificación judicial que recibimos del evangelio, sino más bien evidenciada, como habla Santiago acerca de la fe que sin obras es muerta. La sabiduría de Dios se hace evidente no en ustedes que rechazan las verdades de Dios, se hace evidente en aquellos, por ejemplo, en los publicanos y el resto del pueblo que escuchó el mensaje de arrepentimiento, que escuchó el mensaje de Jesús y fueron en pos de él en arrepentimiento y fe. Mientras que ustedes desecharon el evangelio, hubo otros que sí lo aceptaron, y eso es lo que hace evidente la sabiduría de Dios, el fruto de ese evangelio que ellos anunciaron. Y como sé que a ustedes les agrada, y debe ser así porque hemos estado aprendiendo, que un mensaje anunciado del evangelio debe tener aplicaciones para nuestra propia vida, porque hemos conocido cómo se desarrolló esta historia, ¿qué pudiéramos concluir? ¿Qué pudiéramos aplicar de estos textos? Por lo menos para mí hay 3 aplicaciones y con esto terminamos. La primera aplicación que yo puedo percibir de esta historia es la clase de Salvador que usted y yo tenemos. ¿Cómo trató Jesús la duda de uno de sus creyentes? ¿Qué es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando vemos que alguien duda de la fe? Dudar de la fe no es permanecer
en una condición dura de pecado. Eso lo aprendimos en la escuela dominical. Cuando alguien endurece su corazón y quiere permanecer en el pecado, lo que se debe hacer es exhortar. Incluso, según Mateo 18, puede ser una exhortación pública. Dudar de la fe es poder poner a consideración que quizás Dios ya no nos ama, que quizás Dios no es suficiente para este pecado que yo tengo con esta debilidad, que quizás Dios no puede darme la fuerza necesaria para permanecer en una vida devocional. Y lo que Jesús hace, en vez de humillarlo públicamente, es honrarlo y defenderlo. Y eso creo que es algo que deberíamos imitar. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano que está por una debilidad que tú nunca has pasado? Oye, ¿tú cómo vas a dudar de Dios? Tantos años que tú llevas en el Evangelio. Tú sí estás fregado, por no utilizar otra palabra un poco más que no puedo decir en cámara. Para mí, lo que yo veo aquí es ese corazón amoroso y misericordioso de mi Señor Jesús, que trata aún en la duda de aquellos que en algún momento han profetizado fe, pero llega un momento de su vida que dudan. Él no humilla, sino que trata con amor. La segunda aplicación, y que les decía el anuncio al principio, como cristianos, ¿cuál es la bendición más grande que usted posee? ¿Recuerdan la pregunta inicial? Esa frase, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, debería sacudir nuestros cimientos de la fe. El cristianismo no es la actividad social que se hace los domingos por las mañanas. Ser cristiano no es cumplir una serie de normas. Ser cristiano no es una vida moral sencillamente porque principios distintos. La mayor bendición de ser cristiano es conocer la revelación de ese Dios que creemos en la obra de Cristo. Esa revelación es tan grande que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, acerca de esa obra, miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. Perdón un momento. Por causa del Señor Mateos. Perdón, estaba en el 2, por eso no lo encontraba nunca. El apóstol Pedro, en capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento, por el Espíritu de Cristo, anunciaban a ese Cristo que llegaría en su momento a redimir a la nación, a rescatar al pueblo. Y ellos, gozosos con esa noticia, ¿cuándo se será eso? ¿Quién será esa persona? Ellos anhelaban experimentar ese momento, pero no fue así. Partieron a Dios. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están viendo la obra de Cristo, su encarnación, su vida perfecta, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, el que el Espíritu Santo viniera a morar al creyente como una obra que ellos no pueden experimentar y desean conocer. Es un tesoro. Pablo dice, somos vasijas de barro con un tesoro en nuestras manos que compartimos. Conocer a Cristo, mis hermanos, no es una actividad social del día domingo. Es el privilegio más grande que solo goza el pueblo de Dios, no el pueblo allá afuera. Ser más grande que el Juan el Bautista es únicamente comprendido a nivel de esa bienaventuranza. Y tú y yo, entonces, ¿deseamos vivir a la luz de esa bienaventuranza? ¿Deseamos
gastar nuestras vidas, aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueve en el conocimiento de Él. Porque si algo ha de gloriarse el hombre, hay de gloriarse el ¿qué? En conocerlo a Él. Y la última aplicación que yo percibo de este texto de Lucas 7 es que las personas que rechazan el Evangelio siempre tienen la argumentación perfecta para rechazarlo. Las personas que se les predica de alguna forma, o se les predica de otra, o hay un expositor de cierta clase, o hay otro tipo de expositor con cierta debilidad, siempre van a encontrar el pero necesario para no creer en ese evangelio que se anuncia. Tu corazón, bajo la justicia personal, siempre va a encontrar la justificación para no ir en arrepentimiento y fe a Dios. No se trata de quien está parado aquí al frente. Que si ese hombre pronunciara mejor y no se le perdieran los versículos y yo no me distrajera, yo creyera en el Evangelio. Amigo, hermano, en esta mañana, tú que te hallas sin Cristo, quiero que sepas que la única justificación por la que no crees es porque en tu corazón te amas más a ti mismo que a ese Cristo que vino por de ti para rescatarte y salvarte. No sigas viviendo una vida donde no haya satisfacción. Ve a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en la suficiencia que Él te brinda para tu alma, pero ve a Él sin justificación, sin excusas. Eres todo suficiente para que tú puedas gozar eternamente del conocimiento de Él. Y esta es la vida eterna, Juan capítulo 17, versículo 13. Que crean en ti, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu unigénito Jesucristo a quien tú has enviado. La descripción de la vida eterna en este texto no es en referencia al tiempo ilimitado. La descripción de la vida eterna es en descripción a la comunión con Él, en el conocimiento de Él. Disfrutar de lo que Cristo ganó para nosotros es disfrutar de Él mientras lo conocemos a Él. Esa es la bendición del cristiano. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias, Señor. Gracias porque muchas veces ignoramos el tesoro que tú has dado delante de nosotros. Muchas veces no sabemos, Señor, lo que significa ser cristiano ni lo que poseemos delante de nosotros. Sobre todo en esos momentos de debilidad como el que experimentó Juan y las dudas nos acechan. Y tan sorprendente como fue el ministerio de Juan el Bautista y de tanta influencia para tu reino, tú dices que el menor en tu reino, aquellos que hemos estado expuestos a estas verdades después de tu cruz, aquellos que vemos obrar el Espíritu Santo en santificación de las personas, gozamos de una mayor bienaventuranza que la que pudo gozar Juan, que te bautizó a ti, que te tocó a ti, que escuchó la voz del Padre desde los cielos. Hay mayor bienaventuranza para nosotros. Por favor, Espíritu Santo, clamamos a ti, haznos vivir a la luz de esa realidad de gozo sublime, de lo que significa conocer estas realidades. Ayúdanos a no vivir como cristianos mediocres, a no vivir sumergidos en el dolor con semejante realidad tan grande de la que podemos disfrutar. Bendito seas, Padre. Amén y amén.